no existe la amistad. No hace falta Bueno, que lo justamente acá no prueben. existe la amistad. Un llamadito por teléfono diciendo, che, mirá, qué lindo tatuaje me hiciste. ¿Lo puedo usar para ganar guita? Y bueno, dale, charlemos. Sería un poco la conversación, ¿no? Bueno, esa conversación nunca estuvo. Y Duki utilizó un diseño que le hizo este tatuador. ¿Para qué? Y para facturar. ¿De quién es, si está en el cuerpo de alguien, el diseño? ¿Del que lo paga o el que lo diseña? Yo pagué este tatuaje, sí, pero el diseño lo hice yo. Y estás usufructuando con mi diseño. Y está, obviamente, en marcas internacionales. Qué temón, ¿no? Llamemos a un abogado. Bueno, Guillermo Navarro es abogado y es especialista en asesoramiento en temas de derechos de autor y registros de derechos de autor. Doctor Navarro, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda acá en Duplex, sin tatuajes, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, doctor, ¿qué temita tenemos acá? Muy divertida. Eso es muy divertida. Si uno se sienta con sus colegas y che, ¿y qué tal? Y tengo una perlita para, en mi carrera, siempre hay perlitas que sorprenden, ¿no? O cosas que uno va descubriendo, o testigos que uno puede llegar a tener como para sumar y darse la satisfacción de conseguir lo que le ha prometido al cliente o más también. Y en este caso, ¿cómo viene el tema entre Duki y su tatuador? ¿Cómo actúa la ley en este caso? Bien, ahí hay cosas obviamente que nosotros no sabemos porque empezamos a conocer la noticia a partir del conflicto, pero no sabemos qué estrategia legal se llevó para llegar a este punto. Muchas veces depende de la especialidad y que quien lo siga esté especializado o no en el tema, porque muchas veces, si esto se maneja bien, esto no llega ni siquiera a la prensa, porque se resuelve internamente. A veces, que tenga eco mediático, le quita el efecto importante que es por ahí lograr un buen acuerdo económico. Es decir, se quedan ustedes sin la situación para poder contar, porque los abogados lo llevan internamente, lo resuelven, se llega a un acuerdo de confidencialidad y nadie se enteró de esto. Pero como ya esto está en estado público o se planteó, posiblemente lo que tenemos que pensar es que, bueno, obviamente no se pudieron poner de acuerdo, no lo charlaron efectivamente, y que nunca hubo una cesión de derechos por parte del tatuador, por parte de Duki al tatuador, o del tatuador hacia Duki, para que exploten conjuntamente ellos, o para que Duki tenga todos los derechos en este punto para poder ejercer acciones comerciales, que ya sea salir en la tapa de un disco o una ropa, o vender merchandising, como es este caso. Guillermo, cuando uno va a tatuarse y es una figura pública que después, o casualidad, puede utilizar algo realizado por un artista con un beneficio comercial, ¿de quién es el diseño? ¿Del que lo paga o del que lo hace, se lo diseña y después se lo pone y lo imprime en la piel? En el cuerpo, exactamente. Que sea en el cuerpo o que sea en una remera, no importa, porque es un diseño. O sea que el autor tiene derecho sobre ese diseño en la medida que no lo ceda, pero la particularidad del tatuaje hace esto. Es decir, tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es si, por ejemplo, Duki es modelo de una campaña publicitaria y posa con una ropa, ¿no? Justamente como el tatuaje está en la cara, o sea que es visible siempre. Si pasa eso, no habría problema, porque en realidad el tatuaje no está vendiendo la ropa. Es decir, el tatuaje es parte de él y no se puede escindir en ese caso. Pero si Duki vendiera esas imágenes para un stock de fotos o para alguna cuestión, las empresas que hacen stock de fotos, todo, le pedirían la cesión de los derechos de ese tatuaje para poder figurar. De hecho, muchas empresas que venden fotos, cuando hay fotos con tatuaje, te piden la cesión de esos derechos para poder reproducir esa fotografía.
busquen en los estados de fotos que hay muy pocas fotos que tengan tatuajes. O sea que ya eso se sabe que hay un problema con respecto a eso. Pero distinto es, como me parece que es este caso, que lo que acá se habla es que hay un merchandising con con ese diseño, que creo que son como unas alitas o sí, son unas alitas, sí. Son unas alitas. Ese diseño, particularmente si se vende escindido de la cara de Duki, o se vende en una remera, o se vende en una no sé, en pulseras, o se vende en una campera o en un pantalón, eso ya es un uso comercial de ese tatuaje y de ese diseño, y tendría la misma protección que cualquier otro diseño que se le pide a un diseñador para poder hacerlo. Por eso es como que tenemos un doble juego. Una cosa es lo que va en la piel y otra cosa es lo que va en un merchandising o que se vende aparte. O si se vendiera, por ejemplo, un kit para tatuarte en tu casa, como éramos cuando éramos chicos, claro, que venía en el chicle un tatuaje, por ejemplo. De verdad. Bueno, y acá hay un caso, ¿y quién tiene las de ganar? ¿El tatuador? No es que el tatuador o Duki, sino que hay que ver qué es lo que pactaron, qué es lo que indicaron con esto, es decir, qué es lo que pasó, si hay un uso comercial efectivo, si se está vendiendo merchandising con esto, si lo vende Duki, si lo vende un tercero, quién es el que tiene ese contrato. O sea que acá tenemos un montón de cosas que no sabemos, claro, y que técnicamente se deberían revisar. En este caso lo que se debería revisar es básicamente quién está comercializando las cosas. Ahora, después todo lo otro que suceda con el tatuaje que no tenga que ver con un merchandising o con escindirlo de la cara de Duki, no está muy claro que es un uso comercial. Su foto y su uso normal, ningún problema. ¿Puede salir en la tapa del disco de Duki la cara de Duki con ese tatuaje? Sí, por supuesto, porque es su cara, pero si y eso está el tema es si se utiliza ese diseño expresamente para ponerlo y colocarlo en un merchandising y utilizarlo simplemente ese diseño en la explotación comercial de otros productos. O en el logo de Duki. Claro, y eso pasa a ser el logo de Duki y un disco. Por mi edad yo me acuerdo del disco de Prince, cuando Prince dejó de llamarse Prince y era el signo, tenía un signo, él no tenía ningún nombre y usaba un signo. Seguramente ese signo se lo diseñó alguien. Si Prince no adquirió los derechos de ese diseño, no lo podía utilizar en su disco como imagen o como su nombre que no tenía una forma gráfica o escrita para poder decir. En ese caso lo mismo Duki. Si saca un disco, en la portada del disco aparece solo su tatuaje aislado, sin nada, y es un uso comercial y posiblemente tenga que pagarle al diseñador de eso, porque obviamente como habrá sido cualquiera de los tatuajes que se hacen en la mayoría de los países, la gente no es que le pide unos derechos o que le pide la cesión de derechos. Generalmente los artistas sí lo hacen porque saben que eso podría llegar a tener un problema. Y se lo pedía en el momento acorde, le cedía los derechos del tatuaje y no estaríamos hablando de este caso. Guillermo, gracias por atenderme y por este panorama que nos ha brindado. No, nada, por favor, que tengan muy buena tarde. El doctor Guillermo Navarro, abogado, asesoramiento en temas de derechos de autor y registros de derechos de autor a propósito del litigio entre el tatuador de Duki y la explotación de un diseño que lleva en su rostro que aparentemente hubiese sido utilizado con fines comerciales. Hay que poner todo bajo derecho de autor y sin ningún problema.